Trabajo en un taller mecánico en la colonia Guerrero, en Ciudad de México. Llevo 12 años haciendo lo mismo. Llegar a las 8 de la mañana, revisar motores, cambiar aceite, escuchar a los clientes quejarse de los precios. Es una vida sin demasiado ruido. No soy de los que buscan emociones. Tengo mis amigos de siempre, mi departamento en Tepito, mi rutina. Eso me bastaba. Mi nombre es Rodrigo Castellanos. Tengo 34 años. Y lo que voy a contarles no lo he dicho en voz alta desde que ocurrió. Viví durante 6 años en el mismo edificio que doña Carmen Reséndiz, una señora de unos 60 y tantos, delgada, siempre con un rebozo oscuro aunque hiciera calor. Era discreta, de pocas palabras. A veces me cruzaba con ella en la escalera y me saludaba con una inclinación de cabeza, sin sonreír, sin preguntar nada. Nunca me cayó bien ni mal. Solo existía, como existen las cosas que uno da por sentadas. Fue a principios de marzo cuando empecé a notar algo distinto en ella. No era nada concreto al principio, solo que la veía más seguido de lo normal, en la tienda de la esquina, en el pasillo del edificio, en la parada del microbús. Siempre con esa misma expresión que no era tristeza exactamente, sino algo más parecido al agotamiento de quien carga con algo pesado desde hace mucho tiempo. Una vez la vi parada frente a la puerta de su departamento, sin sacar las llaves, solo mirando la madera como si hubiera olvidado para qué estaba ahí. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, gracias, y entró. Eso fue todo. La semana siguiente, mi vecino del 5º piso, Aurelio Mendoza, me contó en el patio que el hijo de doña Carmen llevaba meses sin aparecer. Se llamaba Marco. Tenía unos 28 años. Trabajaba de velador en una bodega del norte de la ciudad. Según Aurelio, la señora había ido a la policía y le habían dicho que esperara, que seguramente había salido de viaje sin avisar. Yo conocía a Marco de vista, un muchacho callado, serio, que bajaba las escaleras de 2 en 2 y saludaba con un gesto rápido de la mano. No era del tipo que se va sin decir nada, pero lo que más me inquietó no fue lo que me dijo Aurelio. Fue lo que vi esa misma noche cuando pasé frente al departamento de doña Carmen. La puerta estaba entreabierta apenas 2 dedos, y por esa rendija salía un olor denso, como a cera derretida y flores que llevan días sin agua. Vi la luz de varias veladoras moviéndose. No era raro en el barrio encender veladoras, la gente tiene sus devociones, pero había algo en ese olor, en ese parpadeo de luz, que me hizo caminar más rápido hacia mi cuarto. Esa noche soñé con un pasillo largo. No había ventanas. Al fondo había una figura de pie, inmóvil, con una túnica que no era negra ni blanca, sino de un color que no sé cómo describir. No tenía cara. O sí la tenía, pero cuando intentaba mirarla directamente dejaba de estar ahí. Me desperté a las 3 de la madrugada con la boca seca. No le di importancia. Uno sueña cosas raras, cuando el día estuvo cargado de historias difíciles. Pero al día siguiente, en el taller, pasó algo que no pude ignorar tan fácilmente. Estaba revisando los frenos de un Tsuru cuando mi compañero Fabián Quiroga entró al taller con cara de quien acaba de ver algo que no quería ver. Fabián es de los que no se asustan con nada, lleva 20 años en el oficio y ha visto de todo. Pero ese día estaba diferente. Me dijo que había encontrado algo debajo del cofre del coche que íbamos a revisar. Una bolsita de tela roja, atada con hilo negro, con algo adentro que sonaba a semillas o piedritas secas. La había tirado a la basura sin pensarlo mucho, pero me preguntó si yo sabía qué era. Le dije que no. Él tampoco supo. Se encogió de hombros y volvió al trabajo. Pero yo me quedé pensando en esa bolsita el resto del día. No porque me pareciera importante en sí misma, sino porque me recordó al olor que había salido por la rendija de la puerta de doña Carmen. Y porque en algún lugar de mi memoria estaba guardado un comentario que mi abuela había hecho una vez, muchos años atrás, sobre ciertos objetos que la gente deja en los coches o en las entradas de las casas cuando pide favores, que no quiere que nadie sepa que está pidiendo. No quise preguntarle a mi abuela. Murió hace tiempo. Pero sí busqué a Aurelio esa tarde. Aurelio Mendoza es de esas personas que saben todo lo que pasa en el edificio y en las 2 cuadras alrededor. No por chismoso, sino porque lleva 50 años viviendo en Tepito y conoce el pulso de las cosas.
Le pregunté con cuidado si sabía algo más sobre doña Carmen. Se quedó callado un momento. Luego me dijo que sí, que sabía algo, pero que no era de esas cosas que se cuentan así nomás. Nos sentamos en el patio del edificio. Era de noche. Encendió un cigarro y me dijo que doña Carmen llevaba semanas pidiendo un favor muy específico. No a la policía, no a los vecinos, a la Santa Muerte. Yo no soy devoto de la Santa Muerte. Nunca lo fui. Me genera una incomodidad que no sé bien de dónde viene, algo entre el respeto y el miedo, como cuando uno se asoma a un pozo muy hondo y siente el vértigo aunque no tenga intención de caer. Aurelio me explicó que doña Carmen había estado haciendo una petición que él llamó, en voz muy baja, de revelación. No para pedir que Marco apareciera sano y salvo. Eso sería un milagro, y los milagros se piden con devoción y tiempo. Esto era diferente. Era para pedir que la verdad saliera a la luz, lo que sea que hubiera pasado, sin condiciones. Me dijo algo más que no olvidé, que ese tipo de favor tiene un costo que no se negocia antes, sino después, y que no siempre el costo lo paga quien pide. No sé por qué eso me heló la sangre, de una manera que nada en mi vida adulta me había helado antes. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé dando vueltas en la cama, escuchando los ruidos del edificio. En algún momento, ya pasada la medianoche, escuché pasos lentos en el pasillo. No era raro. La gente va al baño, los vecinos trasnochadores suben y bajan. Pero estos pasos se detuvieron justo frente a mi puerta, y se quedaron ahí. Conté hasta 30, tal vez más. No me moví. Luego los pasos continuaron hacia la escalera y bajaron despacio, muy despacio, hasta que no se escuchó nada. A la mañana siguiente, antes de salir al trabajo, vi que frente a mi puerta había una pequeña mancha oscura en el piso. Pudo ser agua, pudo ser cualquier cosa, pero tenía una forma que no era circular ni alargada, sino irregular, como si alguien hubiera estado parado ahí con los pies juntos durante un rato. No la fotografié, no sé por qué. Simplemente la pisé y bajé las escaleras. En el taller ese día, Fabián me dijo que había soñado con la bolsita roja. Me lo dijo en tono de broma, riéndose, pero tenía ojeras y los ojos un poco rojos como de quien no durmió bien. Le dije que yo también había dormido mal. Nos quedamos en silencio un momento, los dos mirando el motor que teníamos enfrente, y ninguno dijo más nada. Fue un jueves cuando las cosas cambiaron de forma definitiva. Llegué al edificio alrededor de las 7 de la tarde. Al pasar frente al departamento de doña Carmen, noté que la puerta estaba completamente cerrada, pero que el olor a cera había aumentado tanto que se sentía en todo el pasillo. Y había algo más. Un sonido muy bajo, casi inaudible, que al principio creí que era la televisión de algún vecino, pero no venía de ningún departamento en particular. Venía del pasillo mismo, o de las paredes, o de ningún lugar concreto. Era como una respiración muy lenta. Subí a mi departamento sin voltear. A las 9 de la noche tocaron a mi puerta. Era doña Carmen. Nunca antes había tocado a mi puerta. Nunca me había pedido nada. La miré y vi que tenía los ojos secos pero enrojecidos, como de quien llevaba días llorando, y ya no le quedaban lágrimas. Traía en las manos una foto de Marco que reconocí de haberlo visto en el pasillo durante años. Me dijo con una calma que me resultó más perturbadora que el llanto, que necesitaba contarme algo. Entró, se sentó, y me dijo que esa tarde había recibido una llamada de un número que no conocía. Una voz de mujer que no se identificó le dijo una dirección en la colonia Vallejo y le dijo: «Vaya ahí, pregunte por el encargado, diga que va a recoger lo que es suyo». Doña Carmen me preguntó si yo podía acompañarla. Le dije que sí. No sé por qué dije que sí tan rápido. No soy de los que se meten en asuntos ajenos, pero algo en su voz, o en la manera en que sostenía esa foto, o en el olor a cera que traía impregnado en el rebozo, hizo que decir no se sintiera imposible. Fuimos en el metro y luego caminando. La dirección era una vecindad vieja en la Vallejo, de esas que tienen un zaguán de metal oxidado y un patio interior que huele a humedad y a ropa tendida. El encargado era un hombre de mediana edad, callado, que al ver a doña Carmen asintió sin que ella dijera nada, como si la estuviera esperando. Nos llevó al fondo del patio, a un cuarto pequeño que tenía la luz fundida. Alumbró con su celular.
En ese cuarto estaban las pertenencias de Marco, su mochila, su chamarra, su cartera con credenciales y dinero adentro, su teléfono apagado. Todo ordenado sobre una mesa de madera, como si alguien las hubiera puesto ahí con cuidado. El encargado dijo que hacía 3 semanas había encontrado todo eso en el cuarto que rentaba un inquilino, que se había ido sin avisar. No sabía cómo comunicarse con la familia. No tenía el número de nadie. Había guardado las cosas esperando que alguien llegara a reclamarlas. Doña Carmen tomó la mochila y la apretó contra su pecho sin decir una sola palabra. En el camino de regreso no hablamos. Ella miraba por la ventana del metro con esa expresión de agotamiento que ya conocía. Yo miraba el reflejo de los dos en el vidrio oscuro del vagón. Cuando llegamos al edificio, antes de que cada quien entrara a su departamento, doña Carmen se detuvo y me dijo algo que todavía escucho con exacta claridad. Me dijo que la noche antes de recibir la llamada, la Santa Muerte le había aparecido en sueños, no como una figura amenazante. Solo estaba ahí, de pie, sin decir nada. Y cuando doña Carmen quiso acercarse, la figura señaló hacia una puerta que en el sueño era de metal oxidado. No me dijo esto como si fuera una revelación religiosa. Me lo dijo como quien cuenta un hecho simple, sin adornos. Luego entró a su departamento y cerró la puerta. Las pertenencias de Marco llevaron a la policía al inquilino anterior de ese cuarto en Lavallejo. Tardaron semanas, pero el caso se aclaró. No voy a contar los detalles, porque no me corresponde contarlos. Lo que sí sé es que Marco no regresó, y que la verdad que salió a la luz fue de las que uno preferiría no saber, pero que doña Carmen necesitaba saber de todas formas. Después de eso, el edificio siguió igual. Aurelio fumando en el patio, Fabián y yo en el taller, la colonia Guerrero con sus ruidos de siempre. Pero había algo que había cambiado y que no sé cómo nombrar del todo. Unas semanas después de todo eso, doña Carmen dejó de vivir en el edificio. No sé a dónde fue. Un día su departamento estaba vacío y alguien puso el letrero de renta en la puerta. Subí a ver si había dejado algo que hubiera que guardar. El departamento estaba completamente vacío. Las paredes limpias, el piso barrido. No había nada, excepto en el rincón de la sala donde debió haber estado su altar, porque el piso tenía una mancha circular de cera derretida del tamaño de varios platos juntos. La cera era blanca en su mayor parte, pero en el centro había una acumulación más oscura, casi negra, que formaba una forma que no era ninguna forma concreta, pero que mis ojos insistían en querer interpretar como algo. Me quedé mirando esa mancha más tiempo del que debí. Luego salí, cerré la puerta y no volví a entrar. Hay cosas que no se explican bien en palabras, no porque sean inexplicables, sino porque el lenguaje que tenemos fue hecho para hablar de lo que se ve y de lo que se toca. Y hay una dimensión de las cosas que existe justo en el borde entre lo que ocurrió y lo que podría haber ocurrido, entre la coincidencia y lo que la coincidencia no alcanza a cubrir. No sé si doña Carmen recibió lo que pidió. No sé si lo que pidió era exactamente lo que recibió. No sé qué costo pagó o si todavía lo está pagando en algún lugar que yo no puedo ver. Lo que sí sé es que desde esa noche, cuando paso por pasillos oscuros, escucho con más atención de lo que quisiera. Y a veces, solo a veces, escucho esa respiración lenta que no pertenece a ningún lugar concreto. Y sigo caminando. Porque eso es lo único que se puede hacer. Trabajo en el turno de madrugada desde hace 3 años. No es glamoroso, ni interesante, ni siquiera bien pagado. Es lo que hay. Mi nombre es Rodrigo Meneses. Tengo 34 años. Y desde los 22 que salgo de mi casa en Ecatepec, cuando la mayoría de la gente apenas está apagando la televisión para dormirse. Trabajo como guardia nocturno en un almacén de refacciones automotrices ubicado a las afueras de Tlalnepantla, sobre una carretera que de noche parece otra cosa completamente distinta a lo que es de día. De día es ordinaria, ruidosa, llena de tráileres y puestos de tacos. De noche es una línea negra entre dos partes de la oscuridad. No me quejo. En serio. Aprendí a no quejarme hace mucho. La vida me enseñó eso con bastante eficiencia. Tengo una hija de 7 años
que vive con su mamá en Nezahualcóyotl, una exnovia que todavía me manda mensajes de vez en cuando está borracha, y una madre que reza el rosario todas las noches, aunque ya casi no puede ver bien. Esa es mi vida. Es pequeña, y a veces solitaria, pero es mía. El almacén donde trabajo se llama Refacciones Torres. El dueño, el señor Humberto Torres, tiene como 60 años y aparece por ahí 2 veces a la semana para revisar los inventarios. Es un hombre seco, de pocas palabras, que usa siempre la misma camisa a cuadros y huele a café frío. No es mala persona. Solo es una persona de esas que nunca aprendieron a ser completamente humanas frente a los demás. A mí me trata bien, dentro de lo que cabe. Los otros turnos los cubre Esperanza Villanueva, una señora de unos 50 años que llega al mediodía y se va a las 10 de la noche. Esperanza habla demasiado cuando estamos en el cambio de turno. Me cuenta sobre sus nietos, sobre su novela favorita, sobre lo que comió. Yo la escucho aunque a veces ya quiero que se vaya para poder empezar mi noche en paz. Eso suena mal, pero es honesto. El almacén tiene 3 bodegas largas, un patio de maniobras para los camiones y una caseta de seguridad que huele a plástico viejo y a café instantáneo. Dentro de la caseta hay un escritorio, un monitor con 4 cámaras, un radio que casi nunca funciona bien y una cafetera que Esperanza trajo de su casa y que por alguna razón siempre produce café aguado. Paso ahí entre 8 y 10 horas según el día. Hago rondines cada hora, reviso que las puertas estén bien, anoto novedades en la bitácora aunque casi nunca hay nada que anotar. Esa es mi vida de madrugada. Donaldo Fuentes es el camionero que me trajo la estampita. Lleva años haciendo entregas ahí. Es un tipo grande, de brazos gruesos, con un bigote que parece no haber cambiado desde los 80. Siempre llega tarde, casi siempre de madrugada, siempre con el mismo termo de café negro que huele desde que abre la puerta del tráiler. Habla poco cuando trabaja, pero en los descansos, mientras cargamos el camión o mientras esperamos al montacarguista, a veces se pone a hablar de cosas raras. Una noche de octubre, mientras esperábamos que llegara el montacarguista que se había tardado, Donaldo se recargó en la pared del patio y me preguntó algo sin voltear a verme. ¿Tú crees en la Santa Muerte? Le dije que no era una cosa en la que hubiera pensado mucho, que mi mamá era muy católica y que supongo que de niño fui a misa, pero que ya de grande no practicaba nada en concreto. Donaldo asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Me contó entonces que él empezó a rezarle hace como 5 años, después de un accidente en la carretera Monterrey-Saltillo que por poco lo mata. Dijo que no le rezó pidiendo nada en especial. Solo le habló. Le dijo que tenía miedo, que tenía una familia que no quería dejar sola, y que esa noche, mientras esperaba a que llegara la ambulancia tendido en la cuneta con 3 costillas rotas, sintió que algo estaba ahí con él. No de forma terrorífica, de forma tranquila, como cuando alguien te pone la mano en el hombro sin decir nada. No es lo que la gente cree, me dijo. No se trata de magia ni de pedirle favores. Se trata de hablarle a algo que ya está ahí de todas formas. Antes de subirse al tráiler, sacó de la guantera una estampita pequeña. La imagen era una figura con túnica blanca, una balanza en una mano y en la otra algo que no distinguí bien en la penumbra del patio. Tengo varias, dijo. Quédatela. Para las noches largas. La guardé en el bolsillo de la chamarra sin pensar mucho. No por devoción, por no hacerlo sentir mal. Pasaron 3 semanas. La estampita siguió en la chamarra, que siguió en el gancho detrás de la puerta de la caseta. La usaba cada noche porque las madrugadas en Tlalnepantla son frías incluso en noviembre, y la caseta no tiene buen sistema de calefacción. La primera semana de noviembre, una noche de martes, llegué al trabajo y Esperanza me dijo antes de irse que había habido un problema con las cámaras. Una de las del patio exterior había estado grabando con interferencias desde el mediodía y el técnico no podía venir hasta el jueves. Me dejó un número de teléfono del señor Torres en caso de que algo pasara. Luego agarró su bolsa, su termo y se fue. Me quedé solo. La noche empezó igual que todas. Hice el primer rondín a las 11. Revisé las 3 bodegas,
Revisé las chapas, anoté la hora en la bitácora. No había nada. Afuera el viento movía algo metálico en el techo de la bodega 2, un sonido que ya conocía y que al principio me asustaba, pero que con el tiempo se volvió casi reconfortante. Prueba de que la noche es normal. Alrededor de la 1 de la mañana empezó a llover. No era una lluvia fuerte. Era de esa lluvia fina y constante que en la Ciudad de México de noviembre se mete por todos lados y hace que todo huela a tierra mojada y a smog húmedo. Me preparé un café, puse el radio a bajo volumen, aunque solo entraba una estación de música grupera con bastante estática, y me senté a revisar las cámaras. Fue entonces, no sé por qué, cuando metí la mano a la bolsa de la chamarra. Ahí estaba la estampita. La saqué y la miré bien por primera vez. La imagen era más detallada de lo que recordaba. La figura vestida de blanco tenía el rostro de una calavera, pero no de esa forma que da asco o miedo, sino de esa forma que tiene cierta dignidad, como los altares de muertos en las casas viejas. Los ojos vacíos de la figura miraban de frente, y la balanza que sostenía parecía estar perfectamente equilibrada. No sé qué me movió a hablarle. Supongo que fue la lluvia, y el silencio, y el hecho de que eran la 1 de la mañana y llevaba 3 horas solo, y todavía me quedaban 6 horas más de turno. Supongo que fue esa clase de soledad que no se cura con música ni con el teléfono. La soledad de estar despierto cuando el mundo duerme. Dije algo en voz baja. Ni siquiera sé si lo dije o si lo pensé en ese borde extraño entre las dos cosas. Dije, Santa Muerte, si de verdad escuchas a la gente, cuida este lugar esta noche. Nada más. Ni promesas, ni peticiones, ni nada. Solo eso. Guardé la estampita. Y entonces escuché el golpe. Fue fuerte, metálico. Vino del patio exterior. No era el sonido del techo de la bodega 2. Era diferente. Era como si alguien hubiera cerrado una puerta grande de golpe o como si algo muy pesado hubiera caído sobre una superficie de metal. Agarré la linterna y salí. El patio estaba mojado y brillante bajo la lluvia. Las luces del estacionamiento, que habitualmente titilan o directamente no funcionan, estaban todas encendidas, todas, con una intensidad uniforme que no había visto nunca. Pensé que tal vez era un efecto de la lluvia, que la humedad cerraba algún circuito que de noche seco estaba interrumpido. Me pareció una explicación razonable. No había nada en el patio. Revisé las puertas de las bodegas, todo cerrado. Revisé el portón de acceso para tráileres, cerrado con cadena. Revisé el costado del edificio donde a veces se meten perros callejeros por un hueco en la malla. No había nada. Volví a la caseta. Me quité la chamarra mojada y la colgué. Me serví lo que quedaba del café. Y entonces noté que en el suelo, frente al escritorio, había algo. Era la estampita. Estaba ahí, en el piso, boca arriba. La imagen de la Santa Muerte mirando al techo de la caseta. Me quedé un momento parado mirándola. Revisé el bolsillo de la chamarra. Estaba vacío. Revisé los otros bolsillos. Nada. Pensé que quizás cuando me puse la chamarra para salir la estampita había caído sin que yo me diera cuenta. Era posible. Era lo más razonable. La recogí del suelo. Y fue cuando la tuve en la mano que escuché los pasos. Eran dentro del edificio, en el pasillo que comunica la caseta con la bodega 1. Lentos, pesados. No eran el sonido de un animal pequeño ni el crujido del metal bajo la lluvia. Eran pasos, 2, 3, 4 y luego silencio. Y luego me giré. El pasillo estaba vacío. Encendí la linterna aunque la luz de la caseta llegaba hasta la mitad del pasillo. No había nadie. Caminé hasta el final del pasillo, hasta la puerta de la bodega 1, que estaba cerrada como siempre. Empujé. Cerrada con llave. Revisé la bodega 2. Cerrada. La bodega 3, que tiene una ventana hacia el costado norte del edificio. Cerrada. No había nadie. Regresé a la caseta y me senté frente al monitor. 4 cámaras. La del interior de la bodega 1, que mostraba las filas de cajas apiladas con esa luz azulada de las cámaras de seguridad. La del pasillo central. La del patio interior. Y la del estacionamiento exterior que tenía interferencias pero que esa noche,
curiosamente, estaba mostrando perfectamente. En el estacionamiento exterior, bajo una de las luces encendidas, había una figura, alta, delgada, parada completamente quieta en el centro del encuadre. No pude distinguir qué era. La cámara no tenía suficiente resolución para ver detalles. Era una silueta, una forma vertical ligeramente más larga de lo que debería ser una persona normal. Podría haber sido alguien con un abrigo largo, podría haber sido un problema con la lente húmeda por la lluvia, podría haber sido cualquier cosa, pero estaba mirando directamente hacia la cámara. Agarré mi radio y llamé al número del señor Torres. No contestó. Eran las 2 de la mañana, por supuesto que no contestó. Me puse la chamarra mojada y abrí la puerta del estacionamiento. No había nadie. Las luces seguían encendidas. El piso mojado reflejaba la luz de forma perfecta. Caminé hasta el centro del estacionamiento, donde había estado la figura. No había nada, ninguna huella, aunque eso no significaba mucho con la lluvia lavando todo constantemente. Volví a la caseta. En el monitor el estacionamiento estaba vacío. Me senté y estuve un momento sin hacer nada, sin pensar nada en concreto, solo escuchando la lluvia y mirando las 4 pantallas. Todo normal, todo quieto. Lo que sentí después no sé cómo explicarlo sin que suene ridículo. No fue miedo, o no exactamente miedo. Fue más bien esa sensación de cuando llevas mucho tiempo solo en algún lugar y de repente te das cuenta de que en realidad no estás completamente solo. Como cuando enciendes la luz de madrugada y ves que hay una sombra detrás de la puerta que resulta ser solo tu ropa colgada, pero por una fracción de segundo antes de que tu cerebro procese la información, sentiste otra cosa. Así, multiplicado. Trabajé el resto de la noche sin incidentes. A las 6 de la mañana llegó Esperanza con su termo y sus historias. Le conté lo de la figura en el estacionamiento. Me escuchó con atención, con esa atención que tienen las personas mayores para las cosas que no entienden. Y después de un momento me dijo que a ella una vez le pasó algo parecido, que vio una sombra en la bodega 3 que se movía entre las cajas y que resultó ser un gato que se había metido por la ventana del baño. Sonreí. Asentí. No dije nada más. Pero cuando llegué a mi cuarto en Ecatepec y me senté en la cama con los zapatos todavía puestos, saqué la estampita del bolsillo de la chamarra. Estaba caliente, no tibia, caliente, como si hubiera estado mucho tiempo cerca de una vela encendida. La sostuve entre los dedos y el calor era real y constante, y no tenía ninguna explicación lógica que yo pudiera encontrar. La puse en el cajón de la mesita de noche. Dormí 5 horas de un tirón, que para mí es algo inusual. Generalmente me cuesta trabajo dormir de día. Esa semana no pasó nada más. Hice mis turnos. Donaldo Fuentes apareció el jueves con una entrega y no le dije nada de lo que había pasado. No supe cómo. Me preguntó si había usado la estampita y le dije que sí. Me dijo que bien. Y eso fue todo. Lo que empezó a pasar después fue más difícil de describir porque no eran eventos concretos. Era una acumulación de cosas pequeñas que por sí solas no significan nada, pero que juntas forman algo que no sé cómo nombrar. El almacén empezó a estar diferente de noche, no de forma dramática, solo diferente. La sensación de que las bodegas eran más grandes por dentro de lo que eran de día. El sonido del metal en el techo, que siempre había sido molesto, empezó a parecerme casi rítmico, como si alguien lo estuviera haciendo deliberadamente. Las luces del estacionamiento ya no fallaban, ni una sola vez desde esa noche de martes. Una noche encontré la estampita en el escritorio, cuando yo estaba seguro de haberla dejado en el cajón de casa. Pensé que me había equivocado, que la había metido al bolsillo sin darme cuenta. Pero al día siguiente no estaba en el bolsillo. Estaba en el cajón donde la había dejado. No la moví de ahí. Al siguiente turno estaba en el escritorio otra vez. Dejé de intentar entenderlo. Lo que más me perturbó fue algo que pasó un sábado a las 3 de la mañana. Estaba haciendo el rondín de medianoche, cuando al pasar por la bodega, noté que una de las cajas en el anaquel más alto estaba fuera de lugar, desplazada como 15 centímetros hacia el borde, lo suficiente para que fuera visible, pero no suficiente para que cayera. La había revisado yo mismo 2 horas antes y estaba en su lugar.
No hay escaleras automáticas en la bodega 2. Para mover algo del anaquel alto, necesitas la escalera de aluminio que está en bodega 1. La escalera estaba en su lugar. Las puertas habían estado cerradas. Moví la caja de regreso a su lugar. Anoté en la bitácora que revisé todo normal. Hay una cosa que no he mencionado todavía. Antes de esa noche de octubre con la estampita, el almacén había tenido 2 intentos de robo en los últimos 18 meses. En ambos casos, lograron forzar la malla del costado norte y entrar a la bodega 3, que es la que tiene menos inventario, pero que para los ladrones es la más accesible. En el primer intento, se llevaron cajas de filtros de aceite. En el segundo, el señor Torres instaló alarma y no llegaron a llevarse nada porque salieron corriendo, pero igualmente costó un dineral reparar lo que rompieron. Desde noviembre no ha vuelto a pasar nada. La malla del costado norte fue reparada en diciembre. En enero encontraron intentos de corte en otra parte de la barda, pero nadie entró. En febrero ya no hubo ni eso. El señor Torres me llamó un viernes de hace 3 semanas para decirme que estaba contento con mi trabajo, que el almacén había tenido el periodo más tranquilo en años, que si quería podía hablar de un aumento. No le dije nada de la estampita. Esperanza, que lleva 12 años trabajando ahí, me dijo que nunca había visto las luces del estacionamiento funcionar tan bien, que siempre estaban quemadas o fallando y que de repente llevaban meses perfectas, que quizás habían cambiado los focos. No le dije nada de la estampita. Donaldo Fuentes apareció a principios de febrero. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que bien, que su hija había entrado a la prepa y que su camión había pasado la verificación sin problemas. Le pregunté si todavía le rezaba a la Santa Muerte. Me dijo que sí, todas las noches. Le pregunté qué le pedía. Me miró un momento antes de responder. Nada, dijo. Ya no le pido nada, solo le hablo. Le cuento cómo estuvo el día, le digo a dónde voy. Es como hablarle a alguien que ya sabe lo que vas a decir, pero que de todas formas quiere escucharte. Subió al tráiler y se fue. Hoy es martes. Son las 2:30 de la mañana y llueve otra vez. Esa lluvia fina de febrero que en el Estado de México huele a tierra y a frío. Estoy sentado en la caseta con el café de Esperanza, que sigue siendo aguado, y con el radio que sigue teniendo estática. Las 4 cámaras funcionan perfectamente. Las luces del estacionamiento están encendidas y constantes. En las bodegas todo está en su lugar. La estampita está en el escritorio, frente a mí. Ya no me pregunto cómo llegó ahí, solo la veo. La figura de la balanza me mira con sus ojos vacíos, que no son terroríficos sino simplemente honestos. Como los ojos de alguien que ya vio demasiado para sorprenderse, pero que de todas formas sigue prestando atención. No sé qué pasó esa noche de octubre. No sé qué era la figura del estacionamiento. No sé por qué la estampita estaba caliente, ni por qué se mueve sola, ni por qué desde entonces el almacén parece diferente de noche. Lo que sí sé es que algo cambió. No de forma dramática, no con fuegos artificiales, ni con señales del cielo, ni con ninguna de esas cosas que uno esperaría si fuera el tipo de persona que cree en esas cosas. Solo un cambio quieto y constante. Como cuando el invierno se vuelve primavera, sin que puedas señalar exactamente el día en que pasó. Las noches siguen siendo largas. El café sigue siendo malo. El radio sigue teniendo estática. Sigo siendo Rodrigo Meneses, guardia nocturno, 34 años, Ecatepec. Pero ya no me siento solo en los turnos de madrugada. Y lo más extraño de todo, lo que a veces pienso cuando son las 4 de la mañana y el silencio es tan completo que puedo escuchar mis propios pensamientos, es que nunca le pedí nada. Solo dije, cuida este lugar. Y algo escuchó.